Beyond Meat, más allá de la carne. Así se llama una empresa nacida hace 10 años en Silicon Valley que entró la semana pasada a cotizar en el índice Nasdaq de Nueva York, una de las principales bolsas de valores del mundo. Y lo hizo con un éxito rotundo. A lo largo de su primer día, sus acciones subieron 160%. ¿Qué produce Beyond Meat? Bueno, algo que no es carne o que está más allá de la carne. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Se trata de carne que imita en sabor e imagen a la carne vacuna y también a la de pollo, pero que se desarrolla a partir de plantas y productos vegetales como arvejas, papas, levadura y aceites. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta noticia para la ganadería y la industria frigorífica? ¿Corre riesgo a mediano plazo ese sector que es clave acá, en la producción y las exportaciones de nuestro país? Vamos a discutir de este asunto y para eso estamos esta mañana con el doctor en economía Pablo Caputi, que es gerente de conocimiento en el INAC, Instituto Nacional de Carnes. Pablo, bienvenido. Buenos días. Y estamos también con Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, consultor privado, socio fundador de la empresa Conexión Ganadera, ex docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Hace tiempo ya, ¿no? 1981, 1991. Sí. Hace mucho. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Te estás adelantando a la tertulia porque dentro de un rato te toca ponerte el otro sombrero. Quería agarrar lugar antes, agarroñando a mis compañeros. Ya que estamos, empecemos contigo, con la aclaración de, ¿cómo decirlo?, de términos y de sistemas de producción. La carne artificial de esta compañía Beyond Meat no es la única que se está impulsando en el mundo. ¿Cuál es su diferencial? Bueno, hay dos líneas de trabajo que no tienen nada que ver en desarrollo. Unas son más embrionarias y otras están ya en una fase comercial neta. Las carnes que son a partir de vegetales, proteína vegetal, que llegan a niveles importantes de proteína, que tienen los ingredientes que tú comentaste, que es una iniciativa de un vegano norteamericano que empezó a trabajar con las universidades y que llegó a una textura incluyendo fibras que se parece a la carne. En todos los casos, digamos, lo paradójico también es que son los fundamentos de estos emprendimientos son los problemas de la carne, pero todos tratan de imitarlo lo más fielmente posible a la carne, digamos, ¿no? Podríamos decir, a ver, para simplificar, ¿no?, que este producto es algo más sofisticado que la hamburguesa de lentejas que hemos probado tanto últimamente. No, sí, es un poco más perfeccionado y eso vas a tener cada día algo más elaborado. Pero ese es uno, digamos, que yo le diría carne vegetal. Uh-huh. Digamos, carne vegetal, está bien, vamos a llamarla así. Y el otro, que en inglés es clean meat, carne limpia, digamos, ese es el nombre que han elegido. En español se debería decir carne cultivada, porque eso es absolutamente en laboratorio y no ve el sol, digamos, en ningún punto de su procesamiento. Eso es carne producida a partir de células madres. Exactamente, etcétera. Son células madres que se ponen en un medio, que se le agregan nutrientes, se le agrega energía y se le agrega oxígeno, en una técnica muy vieja. Yo me anoté una frase de Churchill en 1930, escuchen, que decía: dentro de 50 años escaparemos al absurdo de criar un pollo entero para comerle la pechuga a las alas, cultivando estas partes separadas en un medio adecuado. Así que la idea es muy vieja. Uh-huh. Y lo que demoró más, hace mucho que sabemos que una célula madre puede regenerar cualquier músculo, cualquier órgano, pero se fue trabajando de a poco en el medio. La verdad que la parte difícil acá es generar un medio en donde una célula madre que tiene todo el manual de un organismo, está toda la información allí en el ADN, por eso de ese manual no se puede prescindir, de esa célula madre, tiene que tener un medio determinado para que termine en un hígado, termine en músculo, termine en algo. El proceso de este proceso, primero consiguieron hacerlo con el músculo puro y que te imaginas de una cosa muy magra y muy deshecha, muy blanda, muy poco agradable, y después hicieron lo mismo agregándole colágeno y adipocitos, es decir, grasa, para llegar a la receta tras un trabajo
impresionante que empezó con los holandeses. Es una idea casi toda desarrollada en Holanda y algo en Noruega, y que terminó hoy como proyectos de Estados Unidos, pero donde el proceso en sí es una imitación total, digamos, y yo te voy a decir los desafíos que tiene por delante después, una imitación total del proceso natural, de una célula termina en un ternero. O sea, lo que se hace es producir carne, pero en un laboratorio, 100% dentro de un laboratorio. Pero siempre imitando el alimento original, ¿no? Que es la vaca. Entonces, y ese producto ya tiene algunos ejemplos, pero todavía no está en fase comercial, ¿no? Y ahora, bueno, la batalla es absolutamente por el costo. Y alguna estimación por ahí dice que en el paroxismo de la reducción de costos podría llevar a valer el doble de lo que vale el pollo, digamos, cuando esto llegue a... Todavía vale mucho más que eso. Bueno, sí, la primera hamburguesa valía $300.000. Ahora, los productos de Beyond Meat, esta empresa que fue noticia la semana pasada en Nueva York, eso sí ya están comercializándose, Pablo. Sí, seguro, están comercializándose, y para entenderlo, lo mismo, para ir nivelando... Los primeros sustitutos son de los lácteos. El gran mercado que comenzó con las alternativas vegetales a lo animal es los lácteos, por las tendencias vegetarianas y sobre todo veganas. Los veganos no consumen ningún producto de origen animal. Entonces, y aparte había gente que los lácteos tenía problemas con los lácteos en el consumo. Entonces, el mercado de sustitutos lácteos, que nosotros acá en muy pequeña escala lo vimos, leche de esto, leche de lo otro, después se discute si se puede llamar leche a eso, tiene una significación grande en Estados Unidos, ya es casi el 10% del mercado. Y esta empresa ya trabajaba con esos sustitutos. Y después Beyond Meat. Beyond. Y empezó, el mercado es ese, y lo que Beyond Meat es justamente ponerlo, Beyond Meat no. Había empresas que trabajaban con eso, pero era el fenómeno de los lácteos por un lado, y ahora venía el de las carnes, que es el mercado grande. Se habla de 1.4 trillones de dólares de todo el mercado cárnico, que es muchísimo dinero. Agarrar un 10% de eso sería una fortuna, agarrar un 5% ya estaría muy bien. Entonces empiezan a trabajar en ese mercado. Empezaron, como también Pablo dice en el caso de las células, con el pollo, es decir, generar sustituto de carne de pollo, que es más simple, pero el atractivo era la carne vacuna, y bueno, y esto que la Beyond Burger es parecida a una hamburguesa, porque tiene el rojo, tiene la textura, etcétera. Sí, en las imágenes de las recetas que publica la web, hemos visto recién alguna foto en nuestra emisión en video, las hamburguesas brillan, las hamburguesas sueltan jugos como si fueran efectivamente de carne, sí. La carne común y corriente, ¿no? Hay otra empresa que compite, son las dos más grandes, que es la Impossible. Todo es o Beyond o Impossible Food, Impossible Burger en este caso, que es todavía más parecida yo la probé en Dallas. Ese punto es muy importante. ¿Ya la probaste? Sí, por supuesto, uno tiene que probar de todo. ¿Pablo también? No la probé. No le permiten. La religión no me lo permite. En la religión no permite. No, por supuesto que sí. Y la sensación que da cuando uno la prueba sola la hamburguesa es bastante distinta a una hamburguesa de carne. Cuando va dentro de un pan con mayonesa y otras cosas, disimula muchísimo y es muy sabrosa. Valía el doble, ¿no? Costaba $12 esa hamburguesa, y la regular costaba $6. ¿Dónde lo comiste? Lo comí en Dallas, en un lugar que vendía hamburguesas, y lo lindo, como siempre digo, es que vendía todo tipo de hamburguesas. Es decir, no era un gueto de veganos, porque esas son las cosas más preocupantes de estos tiempos tan fraccionados, que los jóvenes se terminen dividiendo por lo que comen, ¿no? Y en este caso no era, había muchachos comiendo hamburguesas regulares, otros comiendo estas, y compartían. Veía que Burger King en particular ya la ofrece, la de Impossible Foods, en 59 locales en un plan piloto, y ha tenido buena receptividad, al punto de que a fin de año la colocará a disposición en 7.200 locales. Sí, nosotros cuando hablamos con el dueño del local, le preguntamos cuál había sido la historia de Impossible Burger, y él nos dijo, mirá, cuando lo largué tuvo todo un pico de novelería, vendí bastante, ahora se ha estabilizado y son más o menos un 15, un 20% de mis ventas, que era bien significativo, pero era eso, el 15 o 20% de una... De un local especializado en hamburguesas. Y bueno, lo que llamó la atención, me parece, es la parte económica y la cotización en bolsa, porque es como que deja de una fase de inversores privados y de 10 años de pérdida para entrar teóricamente a dar ganancias, que es lo que Ahí está, vamos contigo. Tú que eres doctor en economía,
comentanos lo que pasó el jueves. Beyond Meat comenzó a cotizar en el Nasdaq, una valoración inicial de 1.460 millones de dólares. Había gran expectativa, las acciones saltaron de $25 por papel a 65. Entonces, bueno, acá vamos despacito porque en Uruguay estamos muy lejos de los mercados de valores y de entender cómo es la dinámica de las inversiones. Primero, Beyond Meat puso a la venta un paquete de acciones de 10 millones de acciones y estimaba que valdrían entre cerca de 20 a 25 dólares, pero eso es una parte del paquete accionario. Por esa parte, el paquete accionario recaudó 250 millones de dólares. Como se dice que la empresa vale 1.500, uno deduce que hay otros 50 millones de acciones, del paquete de acciones que quedó en manos de los accionistas que decidieron no vender. Entre ellos se menciona mucho a Bill Gates, que puso poca plata ahí, y a Leonardo DiCaprio, que puso más, ¿no? Se habla de 100 millones de dólares uno, 20 millones de dólares el otro, pero son llamadores también. Entonces, lo primero a entender es que hay un inversor que durante 10 años van poniendo de a 100 millones de dólares contra nada. Es un acto de fe bastante grande poner 100 millones de dólares 10 años contra nada, y la empresa, en el momento que pasa a cotizar, tiene que informar claramente todas sus políticas y sus talones de Aquiles. Si ustedes leen, la empresa dice: en estos 10 años no hemos dado ganancias ni pensamos dar ganancias en el futuro próximo. Segundo, dice, son nuestros proveedores de materia prima son Canadá, Europa, y el último año tuvimos problemas para abastecernos de materia. O sea, es un peregrinaje por todas sus debilidades, porque es algo obligatorio cuando uno va a emitir. Entonces, hubo inversores privados que pusieron entre 1.000 y 1.200 millones de dólares durante 10 años a cambio de nada. Les dicen que no va a haber nada en los próximos años tampoco. Por lo cual, cuando esa empresa sale a 1.500 y pasa a cotizar, digamos, a 3.000, si uno lo mirara estrictamente desde el punto de vista económico, lo que habría que hacer es vender los 1.200 millones de dólares, cobrarte otros 1.200 y decir, bueno, durante 10 años tuve un retorno de un 6-7% para una inversión de altísimo riesgo, hasta me parece un retorno bajo para el riesgo de que aquellos dieran nada, ¿no? Es decir, como inversión hasta ahora su valor es nulo. Es un acto de fe y tiene muchísimo de eso de valores, digamos. Como yo he dicho, ¿no? Bill Gates se dedicó en la primera parte de su vida a hacer dinero y en la segunda a gastarlo. O sea, no tiene ninguna intención de hacer dinero Bill Gates. Leonardo DiCaprio ignoro si también está en la misma tesitura. Distinto era si hubiera invertido Warren Buffett o algún inversor que diga, yo invierto en esto. Cuando aparecen inversores que tienen que hacer dinero, es para prestar atención. Cuando hay filántropos, bueno, hay filántropos. Lo que está de por medio acá, los factores que están de por medio en este suceso, en esta expectativa, en esta curiosidad, parece que son varios, ¿no? Uno, la tendencia a la alimentación más saludable. Dos, las movidas de vegetarianos y veganos, ¿no? Son dos niveles. Y por último también la lucha contra el cambio climático, ¿no? ¿Se junta todo esto? Sí, yo voy a hablar de algunas y espero que Pablo Carrasco comente otras. Sobre lo más saludable, vamos despacio, ¿no? La Beyond Meat tiene 22 ingredientes. 22 ingredientes para hacerlo, y yo pediría que la gente antes de comprarlo vaya y mire qué es. Algunos son tan inocuos como el agua. Se pongan los lentes. Se pongan los lentes por las dudas, ¿no? No, yo lo revisé por las dudas. El primero es el agua, así que espero que sea agua común. Pero quiero decir, como todo producto elaborado en esas condiciones, una cosa es elaborado por la naturaleza y otra cosa es elaborado en un laboratorio o en una fábrica. Es decir, atención con lo nutricionalmente más sano o no más sano, ¿no? Sobre todo, yo tengo muchísima preocupación con la alimentación vegetariana y vegana de los jóvenes, que produce desbalanceos notables en algunas cosas, por ejemplo el hierro, y eso después tiene consecuencias severas, dependiendo de la etapa de la vida que lo agarre cada uno, también en los estados de ánimo. Se está estudiando ahora algunas dietas para sacar a algunos jóvenes de la ansiedad y la depresión, que consisten simplemente en comer un churrasco. Así que sobre ese tema de la salud no lo daría por garantizado que es una tendencia a comer sano. Sí, a comer religioso, que es distinto. Y siempre ha habido, hace miles de años, gente que come con un sentido religioso. Los judíos y los musulmanes no comen cerdo. Y, bueno, por decir algo, los veganos no comerán, o los vegetarianos otras cosas. Así que no concedería tan rápidamente que es por una tendencia a comer sano.
creo que es más bien una tendencia de comer religioso un cierto grupo más fundamentalista, sin medir demasiado las consecuencias en la salud. Sobre la parte ambiental se lo dejo a Pablo porque lo ha comentado bastante, ¿no? Pablo. No, yo te quería decir, para hablar de la otra carne, Pablo dominó y mostró muy bien la parte de carne vegetal, pero en la carne sintética de laboratorio, en la parte de salud hay desafíos tremendos que no sabemos bien cómo se van a resolver, pero digamos, tienen problemas en que sabemos que las células madres se pueden dividir e ir hacia determinadas cosas, pero la velocidad para que una carne sea firme hoy está lejísimo de lo que debería ser esa división celular. Después porque claro, lo perfecto es la naturaleza, entonces todos están tratando de imitar la naturaleza. Entonces hoy, por ejemplo, el medio más importante que utilizan es el suero fetal bovino, que ese es un medio perfecto, obviamente, porque de ahí venimos todos y ahí crecemos con mucha comodidad. Bueno, hoy no lo han podido sustituir. Después, tiene un desafío en que el producto se va a hacer con energía. Si esa energía terminara utilizando combustibles fósiles, por ejemplo, y terminara en anhídrido carbónico, el remedio sería peor que la enfermedad, digamos. Y estás entrando en otro de los motivos de esta movida, que es y después, la acusación a la ganadería, exacto, por su impacto en el cambio climático, ¿no? Los oligoelementos, digamos, no pueden venir de minería, como vienen hoy muchos, tendrían que ser renovables también, lo cual es todo otro desafío. La llegada del oxígeno a las células, que en la máquina perfecta, que es una vaca, llega por el sistema de venas, ¿no?, y vasos, a cada célula le tiene que llegar. Bueno, hoy están tratando de inventar unas esponjas y más. Pero lo más grave en la parte de salud, a mí me parece, son que hasta el día de hoy no han podido eliminar la producción sin antibióticos, porque no pueden recibir infecciones de ningún tipo en ese proceso, te imaginas, absolutamente aislado. Y es bastante probable que no se pueda hacer sin el uso de hormonas. De manera que también hay que saber todo eso de ese plan B, que no es la que contaba Pablo, pero sí que tiene por delante todos esos desafíos. Y a mí una anécdota que me gustó cuando leía para esta entrevista era que China, que hoy es el mayor mercado de carne del mundo, tuvo un despertar a la carne vacuna cuando la primera vez se transmitió una olimpiada, que fue la de Los Ángeles de 1984, y la gran lección que para ellos tuvieron es que los atletas americanos eran tan desarrollados y tan veloces por el consumo de carne y leche, y allí empezó ese embrión que hoy terminó en un consumo que no es nada si lo miramos como uruguayos, pero que desde el punto de vista del mercado, al cual están destinados muchas de estas carnes, ¿no? Estas carnes están muy pensadas allí, tienen como objetivo. Pregunta desde la audiencia Osvaldo, ¿la carne cultivada será una amenaza o tal vez una oportunidad para países productores de carne como el nuestro? Bueno, por ahí vamos a entrar a discutir en la segunda parte de esta entrevista. En la primera parte de la entrevista quedaba claro que hay dos grandes tendencias en esto de los productos sustitutivos de la carne, ¿no? ¿Cómo eran las dos categorías, Pablo? Carne cultivada y carne vegetal. Bien. Ahora, detrás de este fenómeno hay varios factores. Una tendencia a la alimentación saludable, las movidas de vegetarianos y veganos, de eso ya habló algo Pablo, y también, Pablo Caputi y también Pablo Carrasco. Pero hay otro fenómeno que es el de la lucha contra el cambio climático por el señalamiento a la ganadería como contaminante. En ese sentido, ¿tú qué decías? Sí, mira, y para arrancar con la lista de las objeciones, yo diría que hay tres. La salud, que la hablamos aquí, el bienestar animal es otro factor, claro, y el cambio climático sería el tercero, entre los grandes factores de ataque a la carne histórica que hay hoy. De los dos, los que están teniendo este efecto de mercado son los dos primeros. El cambio climático está muy apoyado sobre todo por organizaciones gubernamentales, ONGs y movidas de eso, pero en el mercado todavía no se ve. Y esto es digamos, esos son los fundamentos de estos proyectos, es decir, para estos proyectos es fundamental que todo eso sea cierto. Y lo que yo sostengo es de que
sobre todo en la parte de cambio climático, que a mí me preocupa, que creo en él, porque acá es fácil que te digan de que vos sos un Trump que no lo reconoces, ¿no? Yo creo en él. Lo que no creo es que el culpable de esto sea la vaca. Eso es lo que yo no creo. Esto empezó con una irresponsable publicación de la FAO, que se llamaba La larga sombra del ganado, donde nos acusaban de 18% de las emisiones. Después se hace una revisión y nos hace una rebaja del 14%. Y a partir de ahí, de eso dicho sin mucho fundamento, como toda calumnia, digamos, fácil y rápido de decir, costosísima de levantar, ¿no? Bueno, pero el mundo se puso a trabajar y en ese sentido la primera objeción era, pero usted me está hablando de lo que emiten, no me habla de lo que se fija, del carbono que se saca de la atmósfera por existir la ganadería. Después nos empezamos a ver, así que lo que hay que hablar es de un balance. Hay un trabajo últimamente muy, muy importante, que es la medición de toda la ganadería de Estados Unidos, que es verdad que es muchísima, es el país que más contribuye, que lo ubica en el 3% en ese contexto. Y ahora hay un argentino, hace muy poco que estuvo en Argentina, dio alguna entrevista en Uruguay, se llama Vigliso, y que estudiaron básicamente toda la región, ¿no? Uruguay, Argentina, toda la parte de pradera, digamos, y allí el balance no solo del vacuno es positivo, sino que el saldo positivo que tiene la ganadería en las regiones de pradera como la nuestra compensa todo lo que las ciudades están emitiendo de anhídrido carbónico. De manera que fíjate los extremos, ¿no? De ser el villano de la película, de ser parte del problema a ser parte de la solución, como un famoso Alan Sabori lo dice, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que y me consta que Pablo está en la misma, vamos a hacer un trabajo y una lucha por echarle verdad, y eso para este tipo de soluciones, entre comillas, es un problema, que la verdad hacia el futuro es un problema para estos emprendimientos. Bueno, se adelantó un poco Pablo Carrasco, pero yo iba a preguntarles, ¿está cuestionado el futuro de la producción ganadera y la industria frigorífica? Yo creo que sí, pero no por estas razones, sino por otras bien diferentes. A mí me preguntaban, bueno, ¿qué van a hacer ustedes respecto al IPO de Beyond Meat? Nada, nuestros problemas no tienen nada que ver con eso, ni nuestras oportunidades tampoco. Aclarar el término IPO. Bueno, cuando la empresa se hace pública y pasa a cotizar en la bolsa, digamos, tiene inversores privados y abre una parte de su paquete accionario para quien quiera compre acciones. Los problemas nuestros no tienen que ver con eso. Por ejemplo, tendrían que ver con la baja inserción internacional del Uruguay, que hace que paguemos $200 millones en aranceles, o que para entrar en Japón y Corea tenemos que pagar 40% arancel, para entrar en Estados Unidos 25%, bueno, la propia Hilton tiene un 20%, China, por suerte, que precisa carne, como dice Pablo, nos permite un 12%, pero le concede a otros menos arancel, un 9%, es decir, ese es un problema y Beyond Meat no tiene nada que ver con eso. ¿No se está dando un vuelco de una parte del público consumidor a esas carnes alternativas? Bueno, por eso a mí me gusta cuantificar, ¿no? Beyond Meat produce 3 millones de kilos, o son 3.000 toneladas. Si lo lleváramos a lo que es equivalente con hueso, que es como medimos nosotros, serían 5.000 toneladas de un mercado americano de 10 millones de toneladas. Es un medio milésimo hoy. Por ahora, claro. Por ahora. Pero no empezó ayer la empresa, tiene 10 años. Ese es un primer punto, ¿no? Está en 11.000 puntos primero y después, bueno, vendiendo de aquí lo de 100 gramos. Entonces digo, hay que ver si es un nicho o un segmento. Nichos va a haber y yo no. El propio fundador de Beyond Meat dice, sigan comiendo carne, no se piensen que esto es para sustituir plenamente a la carne, porque no es así. Hagamos una cuenta simple, es un problema que Uruguay no hace cuentas. Nosotros somos un 2 milésimo de la población mundial, somos 3,5 millones en 7.000 millones. El mundo va a crecer un 1%, así que en los próximos 30 años va a llegar a 10.000 millones de personas. Nosotros no vamos a crecer, capaz que traemos inmigrantes y somos 5 millones, seguiremos siendo un 2 milésimo. Como nosotros somos 3 millones y alimentamos 10 veces más, digamos que podemos alimentar uno de 200 en el mundo hoy y dentro de 30 años alguien va a hacer un tango de eso, ¿no? En el 2000 también. Alimentamos uno de cada 200, así que lo que nosotros tenemos que mirar son 200 y ver si hay uno que esté interesado en nuestro producto. Ese es nuestro foco. ¿Qué quiere decir? Que hay otros 199
que comerán otras cosas, no van a comer todo. Entonces hay que poner foco en ese tipo de cosas y ver si son segmentos o si son nichos. Yo creo que son nichos interesantes y la gente puede felizmente comer lo que quiere. Pero ¿no? repasemos hoy la industria cárnica, ¿qué representa en las exportaciones de Uruguay, en puestos de trabajo? Yo llamo Uruguay, pero llamaría la atención a que los escuchas hagan la cuenta de cuánto representa en Estados Unidos, 1.4 trillones de un PBI de 15, 16 trillones. Es realmente impresionante lo que mueve la industria cárnica en los Estados Unidos. Es decir, si en un país desarrollado como es Estados Unidos y rico, el sector cárnico representa todo eso, ¿qué nos representará en un nuestro? Porque nosotros no es solo dado el consumo, sino las exportaciones. Las exportaciones de los agronegocios son siempre el 75% de lo que exportamos en bienes, y el sector pecuario siempre ha sido más o menos. Ahora será por tercios, digamos, 25-30%, otro 20% de la agricultura, 25%, y la forestación creciendo, ¿no? Así que en sus números son eso. Cuando uno mira verticalmente los agronegocios, es un tercio de la riqueza del país y casi un tercio de los empleos. Y el sector pecuario es uno de los pilares, el otro es el agrícola y el forestal. El pecuario tiene algunas características como que derrama más, ¿no? Y genera también la posibilidad de... Es el único que en China, por ejemplo, podemos ser conocidos. Nosotros somos el 20% de lo que importa China por el canal regular. Algo que no nos sucede en granos, en forestación, en lácteos. Entonces, ¿cómo se está plantando, en particular el INAC, el Instituto Nacional de Carne, frente a esta tendencia? Lo primero es que el instituto estudia todo y atiende todo, y nos parece fantástico que se hable de la alimentación. O sea, que la alimentación esté arriba de la mesa como un tema permanente, nos parece fantástico, porque si hay algo que hay que hacer en el mundo en los próximos 30 años, es darle más cantidad, más calidad y más opciones a la gente. Si estos son más opciones para algunas personas, nos parece muy bien. Como nosotros tenemos que cuidar la economía y los negocios y pasar filtros exigentes, por ejemplo, de la salud, porque este es un producto probado, es como con un medicamento. Cuando un medicamento se lanza, hay un periodo donde uno dice los efectos secundarios. Bueno, nosotros estamos muy atentos a los temas de salud, de bienestar animal, como dice Pablo, y también de cambio climático. La cifra de 18 original de la ganadería, que pasó a 14 y en cualquier momento nos van a avisar que es 12, 10 y desaparecerá de la discusión, y alguien va a decir, ¿pero cómo fue que sucedió esto? Oculta que la vestimenta, por ejemplo, representa el 10 y la moda ahora dura 2 semanas, es decir, se hace moda para usar y tirar que dura 2 semanas. Bueno, algún día se va a hacer la larga sombra de la moda, porque vamos a decir Las que... olas se suceden. Bueno, cuando uno tira un ataque, eso rebota y después viene. Pero está bien, porque hay que reflexionar sobre las consecuencias ambientales muy mal medidas. Estos son sistemas naturales. Hay muy mal medido el agua también, ¿no? No se entiende el ciclo del agua y se dicen cosas disparatadas las empresas sobre que consume menos agua. El agua que se consume tiene un ciclo que se recicla. Corre. Y el agua corre. Entonces digo, pero está muy bueno. Nosotros lo vemos como una oportunidad en ese sentido, en el sentido de reflexionar, no de salir el Instituto Nacional de Carnes a poner un laboratorio para producir realmente carne imposible. Está bien el nombre, o sea, es imposible. Pero esa es una alternativa, que Uruguay pase también a meterse en este campo a partir de su experiencia con la carne natural, investigar y desarrollar productos alternativos. ¿Cómo lo ves, No, Pablo? digamos, por supuesto que nosotros los que estamos en el agro no nos gusta ser el rubro más importante del Uruguay, para nada, porque sos objeto en general de todos los despojos de ser el único. Siempre cuando nos critican, pero el Uruguay solo hace cosas agropecuarias, nunca es por los agropecuarios, es por los que no están en la agropecuaria, que no hacen nada, digamos, si no nos hacen sombra. Entonces te obligan a ser líder de algo que podríamos no ser. Pero la oportunidad, digamos, sí, claro que podemos. Si alguien pone un laboratorio y pone plata, yo no creo que ocurra, porque no ocurren esas cosas en Uruguay. Yo no voy a poner no, plata, no sé vos. Pero lo que sí es una oportunidad de que esto, como decía Pablo, trae un microscopio arriba de la producción de alimentos, que nos viene muy bien, porque en ese microscopio se va a ver el origen
yo creo que, por ejemplo, que la ganadería que está siendo criticada, porque la uruguaya no existe, digamos, desde el punto de vista en la cabeza de las personas, es básicamente esa de la industrial, ¿no? La factory que dicen ellos, que es el corral, una máquina pasando dando comida, los animales que fueron hechos para hacer pasto adaptados a grano, y eso como quien fabrica zapatos. Con hormonas y antibióticos. Con hormonas, pero claro, porque si tú al animal le das grano que no está adaptado, y no le das antibióticos, se enferma. Si no le das hormonas, los números no cierran. Es decir, es todo un paquete que yo puedo entender como crítica y que... Esa es otra ganadería. Tú estás hablando de bueno, otra. no, pero está bien, pero mirá que es la que realmente está en la cabeza de los que están atrás de estos emprendimientos. Y yo los entiendo, porque ellos te podrían decir, pero ¿qué diferencia hay entre que yo pase por un camión de comida y la máquina sea una vaca parada que la transforma en carne, o que yo lo haga en el laboratorio? De última, le pongo energía o tres cosas, le pongo un fueguito. No necesitamos a la vaca. Y es lo mismo, digamos. Ese camino tal vez te lleva mucho más. Pero si entonces empezás a criticar la ganadería, empezás a mirarla con detalle, te encontrás con otra ganadería, que es la uruguaya, que no precisa hormonas porque el animal no está enfermo, come pasto, que camina sobre 10 millones de hectáreas de pasturas prehistóricas. Yo creo que el Uruguay es un museo. ¿Vos querés ir a ver cómo producían hace 2000 años? Andate a Piedra Sola y vas a ver cómo se producía, porque son los mismos pastos. Algo que a mí me preocupa por el punto de vista del estancamiento de la ganadería hace 2000 años. Son los mismos pastos. 100 kilos, claro, los mismos pastos que la naturaleza. 100 especies distintas por metro cuadrado. Una vaca que fue hecha para eso, lo cosecha, lo transforma en carne, y vos eso es lo más parecido a arrancar una manzana de un árbol. Y nadie va a hacer manzanas sintéticas. Entonces, hablando de estos temas, pasaremos a hacer los manzanos. Decía Eduardo Blasina, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, el sábado en El Observador: deberemos explicar la ética de nuestros procesos productivos, su balance de carbono, el bienestar de los animales, la no contaminación del agua ni del aire, el respeto por la biodiversidad. Sí, con Blasina tengo un contencioso por la prensa, digamos. Yo he hecho 2 columnas y él ha hecho 2, y vi que el sábado de vuelta está insistiendo, así que me estoy calentando con Blasina. ¿Te está calentando por qué? Porque claro, porque él dice que nosotros ninguneamos el problema, sacamos a la vaca 100%, y él dice que tenemos que, en todo caso, ver cómo estamos, pero él tiene una sospecha fuerte sobre eso. Eduardo García es un amigo, lo vamos a arreglar con un asado seguramente de carne natural. Yo quería decir una anécdota. ¿Tú lo ves desconfiado? No, él está muy preocupado por la contribución de nuestra ganadería a ese cambio climático y todo lo demás, siendo consciente de que estamos en la mejor posición de los contaminadores, pero esa es la parte que a mí no me sirve. Una anécdota era cuando nosotros conocimos a la gente de la FAO que hizo estos trabajos en una forma bastante irresponsable. Muy honestamente nos dijeron: nosotros queríamos hacer un poco de ruido para recaudar fondos para nuestra oficina y nuestros proyectos, pero vemos que no lo logramos. ¿Así lo plantearon? Así nomás me lo plantearon, porque no podemos suponer que los médicos son ingenuos, ni que los investigadores son ingenuos, ni que las empresas son ingenuas. Todo el mundo defiende un punto de vista. Entonces, quien está convencido del cambio climático, etcétera, era muy fácil tomar el metano que multiplica por 30, hacer 2 cuentas de servilleta y decir es esto, y no la industria del petróleo o los otros que era más difícil de atacar. El tema va a ser cuando se vaya demostrando, como se demostró en el caso de las grasas, que la manteca y el huevo eran inocentes, y que lo que nos trajo todos los problemas de sobrepeso, de colesterol, de diabetes, de todos los problemas eran los azúcares, las harinas y los procesados. ¿Quién le devuelve la salud a los norteamericanos? Yo me pregunto eso cuando se habla de todas estas cosas, ¿no? ¿Quién le dice fue un fraude? ¿Cuándo la sociedad médica norteamericana, que ya empezó a decirlo, admite fue un fraude? Les mentimos y los envenenamos, y durante 50 años. No lo van a hacer porque les van a hacer unas demandas feroces, mucho más fuertes que la que se ha hecho al cigarrillo. Cuando se empiecen las demandas fuertes de salud, yo creo que nosotros, los de la carne, vamos a estar bastante tranquilos con las demandas, y otros sectores no tanto, y de eso es lo que hay que hacerse cargo, con una visión que no puede ser ingenua, ¿no? ¿Les queda algo por esbozar a propósito del futuro? Yo solamente un comentario. Cuando yo escribí la primera columna que llamaba Una mentira repetida 100 veces, mi hija, que tiene 16 años,
me dijo, ay, qué suerte papá que las vacas no contaminan. Ella me veía a mí como una especie de Pablo Escobar, digamos, del ambiente. Lo que te está diciendo sintomáticamente de que tenemos, le estamos metiendo en la cabeza lo de la manteca, ¿no? Hoy la manteca está al precio más alto de la historia. Y entonces, en Uruguay, ¿qué tenemos que hacer? Es trabajar contra esa mentira. Esa sí tenemos que trabajarla porque esa nos cae encima injustamente. Yo quería hacer una última sobre eso, que se habla de la larga sombra del ganado, se va a hablar de la larga sombra de la moda en breve, o nosotros por la positiva tenemos que aportar la sana bosta del ganado. La sana bosta del ganado. Sí. ¿Has utilizado esa expresión ya? Sí, no, acá, lo estoy patentando acá. Ayer me la pasó mi esposa, me dice, deberías hablar de la sana bosta del ganado. Lo debemos eso a los agrónomos y los ecólogos de todos los infinitos beneficios que tiene este animal al ecosistema tan injustamente atacado. Cuando se sepa va a ser otro fraude de la misma magnitud que el de la manteca, y bueno, quizás los uruguayos, si algo podemos hacer con los argentinos y brasileros, etcétera, es hacer ese libro, ¿no? Por supuesto que el tema da para mucho más y vamos a volver a enfocarlo con otras voces, incluso en formato debate, ¿por qué no? Hoy creo que le hemos entrado y lo hemos ordenado un poco con dos expertos, ¿no? Así que les agradezco especialmente a Pablo Caputi, doctor en Economía, gerente de conocimiento en el Instituto Nacional de Carnes, y Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, consultor, fundador de la empresa Conexión Ganadera. Un placer, Emiliano. Un gusto. Hasta la próxima, entonces.